Bueno, estoy esperando, van entrando gente. Bueno, ¿qué vamos a ver? Seguimos viendo el tema. Este es un tema de termodinámica del equilibrio, termodinámica de las soluciones, y voy a hablar de la descripción termodinámica de las mezclas. Y empezamos con algo que se acuerdan el viernes, dijimos que era fundamental, que era la definición de potencial químico y la condición de equilibrio, que la volvemos a repetir. El potencial químico es una función de estado, es decir, depende del estado final, es una propiedad intensiva, es decir, no depende de la masa, y sus unidades son joule por mol, es una energía molar, ¿sí? Y la definición matemática es esta, es la energía libre de Gibbs molar. ¿Cómo varía la energía libre de Gibbs? Por la variación del número de moles. Es decir, cuando a una sustancia le agregamos moles, ¿cómo varía esa energía libre de Gibbs? A T y P constante, es decir, se está manteniendo la temperatura y presión constante. El potencial químico nosotros lo vamos a ver desde el punto de vista de la energía libre de Gibbs, pero les recordaba que también se puede definir de la siguiente manera. Como la variación de energía interna, de entalpía, de energía libre de Helmholtz, o de la energía libre de Gibbs. Nosotros utilizamos esta, los ingenieros químicos, porque esta, casi todas, no todas, no podemos hablar, casi todas las operaciones o procesos en la ingeniería química son a temperatura y presión constante. Y después que vimos que el potencial químico se podía utilizar como criterio del equilibrio de fases. Ustedes recordarán que les comenté que esto era muy importante para los ingenieros químicos, y durante toda esta materia vamos a hacer hincapié en las ecuaciones termodinámicas, involucrando el primer principio y el segundo principio de la termodinámica. Y a lo que le hemos agregado la variación de esta función, no solo con parámetros termodinámicos como temperatura y presión, sino con parámetros que son de la composición, el número de moles del componente. Es decir, ¿cuándo esto va a ser un proceso espontáneo? Cuando esto disminuya a P y T constante sea menor o menor a cero. ¿Y cuándo va a estar en equilibrio? Cuando esto sea igual a cero a P y T constante. ¿Sí? Entonces, sabemos que T y P es constante. Si P y T es constante, la disminución de la energía libre de Gibbs me va a dar que es un proceso espontáneo, y la igualdad me va a decir que está en equilibrio. Si utilizamos estas condiciones en esta ecuación, ¿qué nos quedaba? Esto. También les dije, o les comenté, que ¿qué me está indicando esto? Que la variación del número de moles de uno de los, estamos tomando uno de los componentes en una fase, es igual y de signo contrario a ese mismo componente en otra fase. ¿Qué me está diciendo? Que si acá está aumentando el número de moles
del componente 1 es porque está disminuyendo el número de moles de ese componente en esta fase. Eso significa eso. Esto lo ponemos en esta ecuación, nos queda de esta manera, ¿sí? Y lo desarrollamos un poquito más y que llegamos como esto me está diciendo que la sumatoria de esto menos la sumatoria de esto es igual a 0 si es un binario, si es un dos fases, me está diciendo que el potencial, para esto nunca puede ser igual a 0. La disminución del número de moles no puede ser igual a 0. Entonces, para que esto sea igual a 0, el potencial químico del componente I en la fase alfa tiene que ser igual al potencial químico del componente I en la fase beta. Y esto lo podemos hacer extender para todas las fases y para todos los componentes. Perfecto. Llegamos a esto que es muy importante. Pero acá se presenta un problema. ¿Cómo medimos potenciales químicos para saber si estamos en el equilibrio? No hay un equipo que mida potenciales químicos. Entonces, este potencial químico, lo tenemos que transformar en o igualar a algo que sea medible. Entonces, esto es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a transformar el potencial químico para un gas ideal, para una mezcla de gases ideales, para una solución ideal líquida. Entonces, vamos allá. Potencial químico de un gas ideal. ¿Por qué empezamos por acá? Porque es el más fácil. Vamos a la ecuación de potencial químico. ¿Sí? Acá está la variación del potencial químico general, ¿sí? Para un componente. Para un componente. Por eso es de un gas ideal, del componente que se comporta como gas ideal. Dividimos por el número de moles a toda esta expresión. Entonces esto se transforma en la variación de potencial químico. Esto era la variación de energía libre. ¿Y qué más? Esto se transforma en la entropía molar y esto en el volumen molar. Ahora suponemos que es la temperatura constante. Entonces esto se va. ¿Y qué me queda? El potencial, ¿cómo varía el potencial químico con respecto a la presión para un componente comportándose como gas ideal? Perdón, para un componente comportándose como cualquier sustancia, ¿sí? Como cualquier sustancia. Ahora, si suponemos que esto es un gas ideal, este volumen molar, ustedes saben que se transforma en RT sobre P. Reemplazamos esto acá y ahora sí tenemos cómo varía el potencial químico en función de parámetros medibles, que son la temperatura y P, diferencial P. Como T es constante, no va a aparecer el diferencial T ahí. Bien, ¿qué sigue ahora? A este potencial químico lo vamos a integrar entre dos presiones, la presión P sub 1 y P sub 2. Y está ahí. Esta es la variación del potencial químico entre una presión P sub 1 y P sub 2. Como R y T son constantes, lo sacamos de la integral y nos queda esto. Y esto integrado nos queda esto. Una expresión muy, muy interesante y muy importante que me dice cómo varía el potencial químico de un gas ideal de una presión P sub 1 a una presión P sub 2 manteniendo la temperatura constante. Y eso es igual a RT logaritmo de P sub 2 por P sub 1. ¿Qué se sigue haciendo o qué hacen los libros? Van a fijar una presión, ¿sí? Donde esa presión va a ser fija y la van a llamar presión estándar. La presión estándar, como hemos visto en termodinámica, es la presión que se mide, que es igual a un bar. A la presión de un bar, este potencial químico se transforma en lo que se llama
potencial químico del componente I como gas ideal estándar. Y queda la ecuación esta, ¿sí? Esta ecuación, muy importante, y se acuerdan que le dije, vayan anotando en su cuadernito esta ecuación. ¿Qué me está diciendo? Que el potencial químico medido a cualquier temperatura y presión es igual al potencial químico estándar a la misma temperatura que está la sustancia, ¿sí? Pero a una presión de un bar. En muchos libros, este pecerito no aparece porque dicen que es un bar, entonces vendría a ponerse un 1. Entonces no habría acá, pero es por si sale esto cerito, es porque acá hay 1. Entonces, pero lo sacan de los libros. ¿Sí? Entonces, esta es, vuelvo a repetir, calcular el potencial químico a cualquier temperatura y presión de un gas, de una sustancia como gas ideal, en función del potencial químico estándar más RT logaritmo de P sobre P sub 0 o P estándar. Ahora bien, como si graficamos esto, si graficamos potencial químico en función de la presión, fíjense lo que nos va a dar. Nos va a dar el potencial químico en función de la presión una función logarítmica. ¿Sí? La dependencia de G de la presión es del tipo logarítmica. ¿Y qué me dice? Que a la presión estándar también en muchos libros sale así, en vez de un cerito es un cerito tachado o una O tachada, pero significa lo mismo, es el potencial químico a la presión de un bar y a la temperatura de trabajo en que está el gas. ¿Sí? Y acá cuando esto lo vamos a ver cuando veamos gases reales, que la función potencial químico para una sustancia, para un gas real, es diferente a esta función que estamos viendo acá. Bien, ¿qué nos falta ver? Nos falta ver un gas ideal en una mezcla de gases ideales, ¿sí? Entonces el potencial químico de un componente o de una sustancia gaseosa en una mezcla de gases ideales, ¿sí? Teníamos, es la misma ecuación, pero fíjense, ¿qué aparece acá? Aparece un subíndice. ¿Qué me está indicando? Que estamos hablando de una sustancia en una mezcla. ¿En qué mezcla? En una mezcla gaseosa. El potencial químico del componente I en la mezcla gaseosa a la temperatura de trabajo y a la presión parcial del componente I es igual al potencial químico de ese componente en estado estándar a la temperatura de trabajo, ¿sí? A la temperatura que está la solución, más gaseosa, más RT logaritmo de quién? De la presión parcial sobre P cerito. ¿Y qué es P cerito? La presión de un bar. En algunos libros, en algunos libros, en algunos libros sale esto, a ver si me queda bien. Brerito, ¿qué me está diciendo que es el potencial químico del componente I en la solución? Para aclararlo mejor, ¿sí? En algunos libros sale con un sombrerito. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a reemplazar la presión P sub I por lo que sabemos de Dalton, que es la fracción molar por la presión total, ¿sí? Entonces, si reemplazamos esto acá, ¿sí? Y desarrollamos, y que le va a tocar a ustedes, llegamos a esto. Guarda con esto, esto no es lo mismo que esto. ¿Por qué? Porque acá hay una relación de presiones y porque esto es distinto a esto. Acá hay un cerito y acá hay un asterisco. Esta es la presión, perdón, el potencial químico del componente I en la mezcla, pero en estado estándar. ¿Y esto qué es?
el potencial químico del componente I como puro. ¿Y de dónde sale eso? Al reemplazar esto, va a quedar en algún momento logaritmo mu sub I cerito más RT logaritmo de P sobre P cerito, que es esto que está acá. ¿Sí? Perdón, que es la ecuación que vimos recién. P sobre P cerito. Y ese era el potencial químico de un componente solo, puro. Entonces, ¿sí? Guarda, guarda, guarda. Esta es el potencial químico, si quieren, perdón, si quieren le podemos agregar esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es el potencial químico del componente I en la solución gaseosa, ¿sí? O en la mezcla gaseosa como gas ideal, es igual al potencial químico de ese componente a la temperatura de la mezcla, pero como puro, más RT logaritmo de la fracción molar del componente I en la mezcla gaseosa. Otra ecuación hiper importante porque de acá vamos a calcular cómo es el potencial químico de cada componente en el equilibrio, ¿sí? Y esto va a ser el potencial, perdón, la fracción molar en el equilibrio. Profe, Bien. una consulta. ¿Se me escucha? Sí, 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 te escucho perfecto. Las dos ecuaciones esas, ¿podemos elegir cualquiera de las dos y usar cualquiera de las dos? ¿O tengo que fijarme en algo para elegir una u otra? De esta amarilla con esta verde No, la verde y la de arriba. y esta, Sí. bueno, es lo mismo, Ah, las sí, dos lo son mismo. iguales, ¿sí? Bien, no, la que más se usa es esta, la verde, ¿sí? Esta, lo que Ok. pasa que hemos reemplazado, se podría utilizar, pero ya vamos a ver que es más fácil calcular lo que se pide son las fracciones molares del componente, de cada uno de los componentes en el equilibrio, más que las presiones parciales, sino las fracciones molares. Por eso se utiliza más la que está recuadrada en verde, ¿sí? Pero sí son equivalentes. Se podría utilizar las dos, pero vuelvo a repetir, es más utilizada la que está como verde. Listo, profe, gracias. ¿Alguna duda hasta acá? Profe, ese Sí. mu asterisco, ¿lo tenemos que calcular o nos lo darían de dato? No, ya va a ver que se te van a ir. Cuando utilicemos las ecuaciones se te van a ir. Por eso lo trabajan para que el puro, como sustancia pura, vos sabés que en el equilibrio el potencial químico de una sustancia pura son iguales. Si está como líquido o como gas, son iguales. Entonces esto se te va a ir. ¿Sí? Si estás en el equilibrio, porque nosotros vamos a apuntar al equilibrio. Entonces este es el potencial químico del componente I puro en estado gaseoso. Y ahora vamos a ver el potencial químico de los componentes en estado líquido. Va a aparecer el potencial químico del componente I puro en estado líquido. En el equilibrio, esos dos son iguales, entonces se te anulan, se van. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Bien, ahora lo vamos a seguir viendo. Hasta acá hemos visto cómo llevar el potencial químico de un componente puro o en la mezcla, ¿sí? A algo medible. ¿Qué es lo medible? Esto no lo podíamos medir, pero sí podemos medir esto y esto. Por ahora, supongamos que se puede medir esto, ¿sí? Supongamos. Pero que hemos transformado esto en algo medible. Ahora vamos a hacer un parate y no vamos a seguir con líquidos, sino un pequeñito parate, sino el modelo de mezcla ideal de gases. ¿Por qué? Porque el modelo de mezcla de gases ideales o de líquidos, de soluciones ideales, es muy importante. ¿Qué determina esto? ¿Sí?
determina que cuando yo mezclo dos sustancias, ya sean gaseosas o líquidas, el mezclado puede ser ideal o real. Si el mezclado es ideal, se calcula lo que se llama los delta de mezclado. Supongamos, tenemos volumen de agua, de dos gases, de oxígeno y de nitrógeno. ¿Sí? Lo tenemos al oxígeno por un lado y al nitrógeno por el otro lado. ¿Sí? Si existe un mezclado ideal, me dice que el delta de B de mezclado es igual a 0, es decir, que supongamos que tenemos medio litro de oxígeno y medio litro de nitrógeno, ¿sí? Eso va a hacer que en el mezclado tengamos un litro, todo mezclado, porque vamos a tener medio litro de oxígeno y medio litro de nitrógeno, son un litro de la mezcla. Bueno, el delta de mezclado es el volumen final menos la sumatoria de los volúmenes iniciales. El volumen final es un litro y la sumatoria de los volúmenes iniciales también es un litro, porque teníamos medio litro y medio litro. ¿Sí? Entonces el delta B de mezclado es 0. Para los mezclados ideales, para los mezclados reales, vamos a ver que eso no es cierto, no es 0. ¿Sí? También vamos a ver ahora que los delta de entropía y de energía libre de Gibbs nunca van a dar 0, aun cuando tengamos mezclado ideal. ¿Sí? Entonces, ¿qué es acá? El volumen es igual a la sumatoria de las fracciones molares por el volumen de cada uno de los componentes en estado puro. Recién lo vimos, el volumen del oxígeno en la mezcla va a ser 0,5 porque teníamos medio litro por el volumen que tenía como cuando estaba puro, ¿sí? 0,5 por el volumen del oxígeno puro. Y lo mismo pasa con la entalpía y la energía interna. El delta de mezclado, muy importante, entonces es, para cualquier propiedad, es la propiedad final, si ya mezclado, menos la sumatoria de esa propiedad, pero separado. Lo que le decía, el volumen del oxígeno por un lado más el volumen del nitrógeno, pero separado. Y entonces, ¿qué tenemos? El delta B de mezclado es el volumen total final menos el volumen, la sumatoria, esto es la sumatoria de los volúmenes por separados individuales. A T y P constante, donde B es la de la disolución y B la sumatoria de los puros. ¿Sí? También se puede definir mezcla delta H de mezclado, delta S de mezclado y delta G. Como les dije, para un mezclado ideal, el delta B de mezclado de gases ideales va a ser igual a 0. Lo mismo ocurre con el delta H. Es decir, que si yo mezclo dos gases ideales, el volumen final es igual a la sumatoria de los volúmenes iniciales. Por lo tanto, el delta B de mezclado. Lo mismo con el calor. El calor de mezclado va a dar igual a 0. Pero este y este no van a ser iguales a 0, aun cuando sea mezcla ideal. ¿Por qué? Porque acá, y recuerden que el delta G está involucrado, el delta S, cuando hacemos la deducción matemática, el delta S, ¿qué me está midiendo? El desorden. Y al principio estaba ordenado, teníamos oxígeno por un lado y nitrógeno por el otro. Cuando lo mezclamos, están desordenados. Entonces esto está midiendo, por eso no es igual a 0, porque está midiendo el desorden, no las interacciones. En cambio acá, solo mide las interacciones en el volumen y en las interacciones que existen en las moléculas para la entalpía. Acá mide las interacciones que no va a haber, más el desorden. Y acá también.
De acuerdo con las leyes de la termodinámica, la mezcla de gases es un proceso espontáneo y por lo tanto deberá cumplir que la variación de la entropía aumente y que la variación de la energía libre de Gibbs disminuya, sea negativo. Veamos este dibujito. ¿Qué tenemos acá? Dos recipientes, dos gases, oxígeno y nitrógeno, supongamos, a una T, P y el número de moles de oxígeno, y la T, P y el número de moles de nitrógeno. Y acá, ¿qué tenemos? Cuando hemos abierto la válvula y se ha mezclado. ¿Qué tenemos? T, la presión será la suma de las presiones parciales de A y de B en el recipiente, y el número de moles será la sumatoria de los moles de oxígeno más de nitrógeno. ¿Sí? El delta G de mezclado es el G final, el G de la disolución, menos el G de los puros, este G más este G, que lo puedo poner de esta manera, ¿sí? ¿Qué tengo como G inicial? Tengo el número de moles de A por el potencial químico de A, más el número de moles de B por el potencial químico de B. Y esto es reemplazando lo que acabamos de ver. Guarda que acá es el potencial por separado, es como si tuviera puro, Esto es de A puro y esto es de B puro. Acá es el potencial químico estándar. ¿Qué hacemos ahora? El potencial químico o la energía libre de Gibbs al final, ¿sí? Guarda que acá es del componente A en la mezcla y del componente B en la mezcla. Lo juntamos, hacemos esto, final menos inicial, y nos queda esto. Reemplazamos, porque estos son presiones parciales, reemplazamos y lo trabajamos matemáticamente y nos queda esto. Este es el delta G de mezclado, que es igual a RT por la sumatoria de I sub I por el logaritmo de I sub I. Fíjense que esto es un número entre 0 y 1. Y esto es un número entre 0 y 1. El logaritmo entre 0 y 1 es negativo. Por lo tanto, la sumatoria de esto siempre va a ser negativa. ¿Sí? Y nos va a dar de esta manera. Este es el delta G de mezclado, que siempre va a ser menor a 0, salvo en los extremos donde está puro. Si está puro, nos va a dar para I igual a 1, esto logaritmo de 0, y para I igual a 0, esto nos va a dar 0. Bien. Entonces, siempre el proceso de mezclado es espontáneo y el delta G de mezcla es menor a 0. A recordar, porque esto también es muy importante en las soluciones ideales. Y por lo mismo, la entropía, si lo desarrollamos matemáticamente, nos queda esto. Si esto antes era negativo con este menos, se me vuelve positivo, por lo tanto la entropía siempre de mezclado va a ser un proceso espontáneo, Sambro en el 0 y en el 1. Y siempre de esta forma, para soluciones ideales, en este caso de gases ideales. ¿Sí? El delta H y el delta B van a dar 0, es decir, si pudiéramos medir, esto es en unidades de energía, ahora lo van a ver, acá está, en unidades de energía, se han acomodado, y acá está el delta S, ¿sí? Multiplicado por T para que me dé unidad de energía, y molar, ¿sí? El delta H y el delta G. Si yo pudiera graficar el delta B acá, también me daría, ¿sí? 0 como el delta H. ¿Sí? Nada más que tendría que transformar el delta B en unidades de energía. Bien. Entonces, la variación de delta B, delta U, delta H y delta C sub P de mezclado, que acá bañan la formación de una mezcla, se deben totalmente a cambios
tanto energéticos como estructurales, en las interacciones, esto es importante, en las interacciones intermoleculares, como las interacciones moleculares en los gases no hay o son muy despreciables, ya vamos a ver que en los líquidos no son, pero da lo mismo, siempre van a dar igual a cero. Los delta H de mezclado ideales, los delta B de mezclado ideales, los delta U de mezclado ideales, no los reales, ¿sí? Van a dar igual a cero, porque no hay cambio en las interacciones intermoleculares o son despreciables. En cambio, la entropía, la energía libre de Helmholtz y la energía libre de Gibbs no solo se deben a cambios en las interacciones intermoleculares, sino también al inevitable aumento de la entropía por el mezclado, ¿sí? Y ese desorden causa que aumente la entropía y disminuya la energía libre de Gibbs. Bien. ¿Cómo se determinan esto? Fácilmente. Esto con un densímetro. Se mide la densidad de la disolución al final y la densidad de los componentes puros. Y a partir de medidas directas de densidades en forma isotérmica, se puede medir los delta de mezclado. Los delta H con un calorímetro a presión constante, para que mida delta H, acuérdense que el calorímetro mide desprendimiento o absorción de calor y como es a presión constante se transforma en H. ¿Sí? El delta G de mezclado, muy importante, con lo que es las presiones de vapor del componente A puro y del componente B puro y las presiones parciales del componente A y del componente B. Y con eso se determina delta G. ¿Sí? Acá está el delta G de mezclado. La presión de vapor del componente A puro, del componente B puro y las presiones parciales del componente A y B en la mezcla. Bien. Ahora, luego que hemos hecho esta adquisición matemática, vamos a ver, ¿se acuerdan? Que en el equilibrio el potencial químico del componente I en la fase vapor es igual al potencial químico del componente I en la fase líquida. Recién hemos visto el potencial químico del componente I en la fase vapor. Ahora vamos a ver el potencial químico del componente I en la fase líquida. Recién vimos el de la fase vapor o gas como gases ideales. Ahora vamos a ver el líquido como soluciones ideales. Le hago un parate. Existen en gases ideales existe un modelo, el modelo de gases ideales. En los líquidos, dos modelos. Un modelo de disolución ideal o solución ideal o que cumple la ley de Raoult y el modelo de disoluciones diluidas ideales o diluciones ideales diluidamente ideales, ¿sí? O la ley de Henry. Vamos a ver primero la ley de Raoult y su aplicación y luego vamos a ver un poquito, no mucho, de la ley de Henry. Nos interesa más la ley de Raoult porque se aplica a los equilibrios líquido-vapor, ¿sí? A las destilaciones, a las separaciones en general. La ley de Henry se utiliza en determinar la solubilidad de un gas en un líquido, ¿sí? De gases poco solubles en un líquido. Entonces, hecha esta aclaración, nos vamos a ver la ley de Raoult. Acá ustedes han visto en el video que el modelo de gas ideal se describe P por B igual a NRT. Las moléculas puntuales, por lo tanto el volumen es despreciable y no existen interacciones intermoleculares entre ellas o es muy débiles cuando están muy cerca y se puede despreciar. Bien.
¿Hay un modelo análogo para describir a los líquidos? Sí, la respuesta es sí. Y el modelo que vamos a ver es el primero de disoluciones ideales. ¿Sí? Una vez que, supongamos que tenemos dos sustancias, A y B, que el soluto A se ha solubilizado en B o que el soluto B se ha solubilizado en A. Una vez el A va a ser el solvente y B va a ser el soluto, y otras veces de acuerdo a cómo nos vayamos moviendo a través de la fracción molar. ¿Sí? Algunas veces A se va a comportar como solvente y otras veces como soluto. Y lo mismo ocurre con B. Una vez que tenemos a estos dos, las fases se han homogenizado y tenemos una sola fase homogénea. Bien. Entonces, vamos a estudiar un modelo de referencia que es solución ideal. ¿Sí? La solución real se la va a comparar a la solución ideal, de la misma manera que ustedes vieron en termodinámica que los gases reales se comparaban con los gases ideales. Por ejemplo, el factor de compresibilidad. Si Z era igual a 1 es porque el gas real se comportaba como ideal, si era mayor a 1 o menor a 1, y cuanto más se alejaba de 1, más real era el gas. Bueno, lo mismo ocurre acá. Bien. Imaginemos un líquido, ¿sí? Tiene sus moléculas, tienen su volumen, es distinto a la de los gases ideales. Por lo tanto, en los gases ideales no existían interacciones o eran muy débiles. Acá va a haber interacciones, aun cuando esté solo. Supongamos que tenemos benceno y tolueno. Pensemos en el benceno solo. Las moléculas tienen volumen, por lo tanto tienen interacciones. Aun cuando el benceno esté solo, tiene interacciones. ¿Sí? Entonces, guarda con eso. No me digan luego, cuando se le pregunte, que las disoluciones ideales son aquellas en las que no existen interacciones. No, no, eso está mal. Hay interacciones. Vamos a ver cuál es la particularidad de esas interacciones. ¿Sí? Entonces, jamás podemos suponer que no existen interacciones intermoleculares en la fase líquida o sólida. Sí existen. Pero vamos a suponer que tenemos un modelo de disolución ideal de acuerdo a esta definición. Una disolución en que las moléculas de las distintas especies, benceno y tolueno, son tan semejantes unas a otras, es decir, las moléculas del benceno es muy semejante a las moléculas del tolueno, que las moléculas de uno de los componentes pueden sustituir a las moléculas del otro componente de la disolución, sin que se produzca una variación de la estructura espacial de la disolución o de la energía de interacciones intermoleculares presente en la disolución. ¿Qué está diciendo? Yo tengo interacción benceno-benceno, tengo interacción tolueno-tolueno. Cuando los mezclo, la interacción benceno-tolueno es la misma que la interacción benceno-benceno, tolueno-tolueno. Esa es una solución ideal líquida. ¿Sí? Entonces acá tenemos ya la mezcla. Supongamos que este benceno, que es solvente, y este el tolueno, celestito y el verde oscuro. Las interacciones benceno-tolueno son las mismas que las interacciones benceno-benceno, bueno, y acá tolueno-tolueno. ¿Sí? Estas interacciones son del mismo tipo, de tal manera que la variación en las interacciones son despreciables. Las variaciones de las interacciones, no las interacciones, las variaciones de las interacciones, que cuando están solo o cuando están juntos. ¿Sí? Si eso ocurre, cumplen la ley de Raoult. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda?
Bueno, si no hay alguna duda, pasamos a representar esta solución ideal con una fórmula matemática. Es la ley de Raoult. ¿Quiénes forman soluciones ideales? El hexano, el heptano, el pentano, el hexano, el heptano, octano, es decir, adyacentes sería homóloga. O isómeros, por ejemplo, el orto, meta, parasileno, ¿sí? O moléculas de tamaño y naturaleza similar química. Por ejemplo, la acetona con el acetonitrilo, ¿sí? Entonces, formarían soluciones ideales. Bien, ahora vamos a ir a lo que nos corresponde. ¿Cómo representamos el potencial químico de un componente en una solución líquida? Que recién le hemos visto en una solución gaseosa. Líquida, disolución líquida ideal, ¿sí? Bien. Veamos el modelo para desarrollar la disolución. A tener en cuenta, fase vapor que está en equilibrio con la disolución. Pero primero vayamos a el modelo de Raoult, ¿sí? Consideremos el benceno líquido puro. Benceno líquido puro en un recipiente situado en una habitación cerrada. Y acá tenemos el benceno. ¿Se acuerdan que lo vimos a esto? En un momento dado se produce un equilibrio líquido-vapor del benceno. Moléculas de benceno líquido se disparan hacia el vapor y moléculas del vapor se penetran, se absorben en el líquido. ¿Sí? Cuando está ese equilibrio, llegamos a determinar que estas moléculas que están acá, ¿sí?, ejercen una presión sobre el seno del líquido y que se llama presión no nula, presión de vapor. ¿Sí? Y recuerdan que se pueden sacar, esto se pueden sacar con Clausius-Clapeyron o con un modelo de Antoine. Existen otros, o el de Auguste, que vieron el viernes ejercicio. Bien, esa presión de vapor. Ahora, ¿qué pasa si le agregamos tolueno al recipiente? ¿Sí? Se va a formar una solución ideal. ¿Sí? Entonces, acá tenemos el benceno y el tolueno. El benceno sería el solvente, el tolueno, que está en menor cantidad, el soluto. Pero ¿qué pasa? El tolueno se estorba a las moléculas del benceno, entonces hay menos moléculas de benceno en la fase vapor, ¿sí? Porque este tolueno lo estorba para que pasen, la molécula de benceno líquido pasen en el estado vapor, entonces hay menos moléculas de benceno en el estado vapor y por lo tanto se reduce la presión del benceno, ¿sí? Entonces la presión parcial del benceno se ha reducido y esa ecuación de reducción de la presión parcial me la da la ley de Raoult, que ustedes la deben haber visto en química general. La presión parcial que ahora tiene el benceno, uno de los componentes, en la fase vapor, que está acá sobre la fase vapor, es igual a la fracción molar del componente I, en este caso benceno, por la presión. Y esto, como es entre 0 y 1, es menor que la presión cuando el benceno estaba puro. A esto se le llama ley de Raoult. Bien. Ahora, sabiendo esto, vamos a ir a ver el potencial químico del componente I en una solución ideal líquida. ¿Sí? Cuando un líquido puro se encuentra en equilibrio con su vapor, los potenciales químicos en ambas fases son iguales. Entonces, el potencial químico del puro de uno de los del componente en la fase líquida es lo mismo que el potencial químico puro en la fase gaseosa. Sabíamos que el potencial químico, supongamos el benceno que estamos utilizando
para la fase vapor, el solvente, supongamos que se llama solvente, el potencial químico de ese componente puro es el potencial químico de ese componente estando estándar más RT logaritmo de la presión parcial sobre P sub 0. Donde el subíndice 0 indica que se trata del potencial químico del componente puro en la fase gas a la presión de un bar. Para el líquido puro podemos escribir también que el potencial químico del componente A en la parte líquida puro es igual al potencial químico del componente A en estado estándar más RT logaritmo de P sub A asterisco sobre P sub 0. ¿Qué diferencia hay acá? Esta P sub 0 es la misma, pero esta P sub A es la presión parcial de A en la fase vapor y esta es la presión de vapor del componente A cuando está líquido, ¿sí? Que esta es la que sacan ustedes, vuelvo a repetir, por Clausius-Clapeyron, Antoine, etc. Entonces, donde el subíndice asterisco indica que se trata del líquido puro y P sub A es la presión de vapor de A en equilibrio con el líquido puro. El potencial, eso es lo que les decía recién, el potencial del componente A estándar en la fase gaseosa puro es igual al potencial estándar del componente A como líquido, ¿sí? Porque estamos a una presión y a una temperatura determinada y ustedes saben que esos potenciales, ¿cuál es la presión? La presión de un bar. Son iguales. Combinando las dos ecuaciones anteriores nos queda que el potencial químico del componente A como líquido es igual en la mezcla líquida a una T y una P determinada, es igual al potencial químico del componente A líquido puro, más RT logaritmo de P sub A sobre PA asterisco. Presión parcial y esta presión de vapor. Esta relación la vimos recién, el científico Raoult la encontró experimentalmente, se aproxima al valor de la fracción molar de A en la mezcla, es decir, que XA es P sub A sobre P sub A asterisco. ¿Y qué me queda? Me queda esta, que es la misma ley de Raoult, pero en función de las presiones parciales para un componente en una solución líquida ideal, ¿sí? En una solución ideal líquida. Comparen esta ecuación con la que surgió, que estaba en verde, con la del vapor, que estaba en verde. Fíjense que es lo mismo, nada más que acá, en vez de haber I sub I, hay X sub A. Es decir, que para el vapor vamos a poner el logaritmo de la fracción molar en la fase vapor. Y acá, para el líquido, vamos a poner la fracción molar del componente en la fase líquida. ¿Sí? Disolvente, ¿sí? Porque es para cualquier componente, lo tomamos para el solvente o disolvente. Este es el disolvente puro. ¿A qué? A la temperatura, ¿sí? Y presión de la mezcla, pero como puro, ¿sí? Y el XUA es la fracción molar del componente A en la solución líquida. Vuelvo a repetir, compárenlo, cópienlo porque esta es muy importante también esta ecuación y comparen la de la fase vapor y la de la fase líquida. Es la misma, nada más que varía esto. ¿Sí? Acá les puse, o está en la clase, comparar con el potencial químico con un gas en una mezcla de gases ideales. ¿Sí? Esta ecuación obedece a la ley de Raoult en todo el rango de fracciones molares y que se denominan soluciones ideales. En general no sucede esto, salvo para
sustancias estructuralmente similares, pero sí siempre se verifica para cualquier tipo de soluciones, también las reales, cuando XA tiende a 1, se puede aplicar esta ecuación para cualquier solución, ya sea ideal o real. Esta es para una solución ideal, pero para una solución real, cuando XA tiende a 1, también se puede utilizar. Bien, es aplicable para describir la termodinámica de soluciones en que todos los componentes son volátiles y miscibles en todas las proporciones, es decir, homogéneo en toda la fracción molar. Fíjense, es lo mismo de recién, ¿sí? Cómo varía el potencial químico, ¿sí? Nada más que acá está para la fracción molar 1, ¿sí? Tenemos el potencial químico del componente I puro, ¿sí? Como estado puro. Nuevamente repito, ¿cómo se lee esto? El potencial químico del componente A en la disolución, acá si quieren pónganle un sombrerito, E igual al potencial químico del componente A a la misma T y P de la solución, pero puro, está solito, más RT logaritmo de la fracción molar del componente A en la solución líquida. Bien, como ven, las dos ecuaciones son muy parecidas y ahora ¿qué tenemos? Ahora podemos cambiar lo que hemos tenido recién o lo que hemos visto hasta hace un rato o vimos la clase pasada, que el potencial químico del componente A en la fase vapor es igual al potencial químico del componente A en la fase líquida. Ahora lo vamos a cambiar y vamos a utilizar estas ecuaciones que están acá. Bueno, acá dice que el estado estándar, tengan cuidado, el estado estándar de cada componente en una disolución ideal líquida es el líquido I puro a la temperatura y T y la presión P de la disolución, pero en estado puro. En disoluciones sólidas se utilizan los sólidos puros y generalmente el potencial químico en sólido del componente I en estado estándar es lo mismo que del puro. Bien. ¿Se entendió hasta ahí? Por ahora sí. Bien, bueno, sigamos. Entonces me pregunta, y profe, ¿dónde voy a aplicar esto de potenciales químicos? Bueno, lo vamos a aplicar a los equilibrios de disoluciones binarias, es decir, de dos componentes de mezclas ideales, para hacer los diagramas PX, TX, PXI y IX, que la mayoría lo debe haber visto, lo debe recordar de química general, sobre todo el diagrama PXI. Bien. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una mezcla, vamos a suponer que es una mezcla líquido-gas, donde hay dos componentes, A y B están en ambos, en ambas fases, líquido y gas, y como está en equilibrio, ¿sí? El potencial químico de cada uno de los componentes, ¿sí? Ya sea gas a la presión P, es igual al potencial químico de ese mismo componente en estado líquido. ¿Sí? Sabíamos eso. Ahora, ¿qué sabemos? Bueno, lo hacemos para un sistema de dos fases, líquido-vapor, y lo vamos a hacer para dos componentes. Pero esto es también para muchos componentes, puede ser. Veamos. Reemplazamos lo que acabamos de ver. El componente I en la fase vapor es esto. Le he agregado esto para que no se pierdan. Esto es el potencial químico del componente I puro en la fase gaseosa más RT logaritmo de la fracción molar del componente I. Para el que me preguntaba, ve que se utiliza más
fracción molar que presiones. Y de la parte líquida, lo mismo, lo que acabamos de ver. El componente I, ¿sí? Puro en la fase líquida, más RT logaritmo de la fracción molar. Lo trabajamos un poco matemáticamente a esto y nos queda de este lado el potencial químico puro en la fase del componente I en la fase líquida a la T y P de la mezcla, menos el potencial químico, el componente I puro en la fase gaseosa a la T y P de la mezcla, porque todos están a la temperatura y presión de la mezcla, ¿no? Ahora fíjense, ¿qué ha pasado acá? Fíjense, esto lo hemos cambiado por esto. Y ustedes preguntarán, ¿por qué? Porque si nos vemos acá, esto es potencial químico o energía libre de Gibbs molar en función de la presión. Fíjense que el potencial químico varía mucho para los gases, pero no varía nada para los sólidos y muy poco para los líquidos, en función de la presión, en función de la presión. Es decir, que el potencial químico de un componente puro, medido a una T, lo puedo medir a cualquier presión y también a la presión de saturación, es decir, a la presión en que se cambia de estado. Es por eso que yo lo pongo de esta manera, porque cambia muy poco con la presión, ¿sí? Entonces lo pongo en función de la presión de saturación. Ahora, ¿qué hacemos? Fíjense esto. Lo voy a cambiar. ¿Por qué? Por la definición de potencial químico cuando varía para un gas entre dos presiones. La primera ecuación que vimos. Esta es lo que utilizo esta ecuación, que es el cambio del potencial químico con la presión para un gas. Para un gas sí cambia. Entonces, ¿entre qué presión? Entre la presión de trabajo y la presión de saturación, a la misma temperatura. Ustedes vean que sí cambia con el gas, ¿sí? Pero yo mantengo la temperatura constante y cambio la presión. Y entonces acá está el cambio del potencial químico con la presión para un gas, ¿sí? Es esto que está acá, que es la primera ecuación que vimos. Ahora, ¿qué hago? Esto, que es igual a esto, lo reemplazo por esto y esto. Entonces, ¿qué me queda? RT, logaritmo de I sub E, esto es esta parte, y esto que está acá es esto trabajado matemáticamente. ¿Qué tengo acá? Y contestando a la pregunta de uno de los compañeros, ¿qué tengo? El potencial químico del componente I puro en la fase líquida a la T y a la presión de saturación, a la presión del cambio de estado, ¿sí? Y ustedes saben que para un cambio de estado esto es muy unívoca, ¿sí? Es decir, para una presión de saturación hay una temperatura de saturación. Bien, entonces, ¿y esto qué es? El potencial químico del componente I puro como gas, ¿a qué? A la T y P de saturación, es decir, en el equilibrio. Esto, como son de los puros, recuerden el diagrama de fase, el PT, que estos son iguales, ¿sí? Si estos son iguales, se anulan, ¿y qué me queda? Esta ecuación. R y T se van, los logaritmos se van, y me queda esta ecuación. ¿Qué es esta ecuación? Es la ecuación del equilibrio de fases para soluciones ideales aplicando la ley de Raoult, ¿sí? O la ley de Raoult aplicado al equilibrio de fases de soluciones ideales, que ustedes lo pueden haber visto en algún momento
como esto. Y esta ecuación es hiper importante. Fíjense, esto que está acá, esto proviene ¿de dónde? De haber puesto, a ver si lo puedo escribir, de haber puesto mu sub i del vapor e igual a mu sub i del líquido. De ahí proviene. Ve lo que les decía, de algo que nosotros no podemos medir a algo que podemos medir. ¿Podemos medir fracciones molares? Sí. ¿Podemos medir la presión total? Porque esta es la presión. Esta es la presión total del sistema. Sí. ¿Podemos medir fracciones molares en el líquido? Sí. ¿Podemos medir presiones de saturación? ¿Las podemos medir o las podemos calcular con las ecuaciones que ya conocemos? Son todos parámetros medibles o calculables que nos permiten determinar el equilibrio de fase. Bien. Hasta ahora vamos, hemos desarrollado de algo que lo sabemos teóricamente, que es igual al equilibrio de potenciales químicos, a ecuaciones medibles. Vamos a utilizar estas ecuaciones medibles, vamos a utilizar herramientas auxiliares como son la ley de Dalton para los equilibrios líquidos, para la fase gaseosa, y la ley de Raoult para la fase líquida, ¿sí? Esta es la ley de Dalton, la presión total es la suma de las presiones parciales, o la presión parcial es igual a la fracción molar por la presión total. Fíjense que nos vamos a, en algunos libros está así, en otros libros no, pero nos vamos a ir acostumbrando que cuando hablamos de fracciones molares en la fase vapor vamos a utilizar la Y, y cuando estamos trabajando en la fase líquida vamos a utilizar la X, ¿sí? Esta es la presión, esta es presión parcial en la fase vapor, esta es la presión parcial en la fase líquida, XI por P sub I del componente I, o la presión puro o presión de vapor que llamamos. Bien, ahora una cuestión que aclaro es que este X1 no tiene que por qué ser igual al I1 y el X2 no tiene que por qué ser igual al I2. Bien, utilizando todas estas herramientas, estas que están acá y estas que están acá, vamos a jugar matemáticamente y vamos a ver si podemos graficar la presión total y las presiones parciales en función de la composición del líquido. Para eso, ¿qué utilizamos? La ecuación de Raoult. Fíjense acá, X1 por P, acá la dimos vuelta, X2 por P2 lo vamos a poner en función de la fracción molar del componente 1, ¿sí? Porque la vamos a graficar en función de uno de los componentes, ¿sí? Y la trabajamos un poquito matemáticamente, y la presión total también la ponemos en función de X1. ¿Qué son esas ecuaciones? Son todas rectas, todas rectas. Esta recta tiene pendiente la presión de vapor del componente 1 y ordenada al origen el 0. Esta tiene pendiente negativa menos la presión de vapor del componente 2 y ordenada al origen P sub 2. Y esta tiene pendiente P sub 1 menos P sub 2 y ordenada al origen P sub 2. Grafico estas rectas en función de X1. Y fíjense lo que nos da. Presión de vapor total a temperatura constante, guarda con eso, presión de vapor y presión de vapor total a temperatura constante en función de la fracción molar. ¿De qué fracción molar? Siempre se acostumbra a graficar en función de aquel componente que tiene la mayor presión de vapor.
En este caso, el componente 1 tiene la mayor presión de vapor. Fíjense acá, P1 es mayor que P2. ¿Esta qué es? Esta es la presión de vapor o la presión parcial del componente 1, ¿sí? En función de la fracción molar del componente 1, ¿sí? Para 0, 0, para 1 la presión de vapor. Y esta es la del componente 2. La suma de las dos me da la presión total. Entonces esta es la presión total. ¿Qué veo acá? Que yo puedo discernir en todo momento cómo varía las presiones parciales de cada uno de los componentes y la presión total de la mezcla en función de quién, de la fracción molar del líquido. ¿De qué líquido? Del líquido que tiene mayor presión de vapor. ¿Me da alguna información de la parte vapor? No. Este gráfico es muy completito, pero para la parte líquida. Para la parte vapor no me sirve para nada. Entonces, ¿sí? Tengo que hacer un diagrama que tenga la presión total en función de la fracción molar del líquido. Acá está el desarrollo de las ecuaciones, no nos vamos a poner, ustedes la fijan. Si grafico presión total en función de la fracción molar del componente 1, ¿por qué del componente 1? Porque en este caso el componente 1 tiene la mayor presión de vapor. Fíjense que me da este gráfico, esta línea que está acá. Esta línea que está acá. ¿Sí? Que he graficado la presión total en función de las fracciones molares. En los extremos que tengo la presión del vapor del componente 1 y la presión del vapor del componente 2. ¿Qué me da esto? Me indica en todo momento cómo varía la presión total en función de la fracción molar del vapor. ¿Hay algo de datos de líquido? No. ¿Me sirve para el equilibrio líquido-vapor? No, porque el equilibrio líquido-vapor es líquido más vapor. Esto es vapor y lo otro es líquido. ¿Qué se hace? Se pegan los dos gráficos, ¿sí? Y me va a quedar esto, ¿sí? En un mismo diagrama. El diagrama P ahora no es X o Y, sino P, X, Y. ¿En función de quién? Del componente que tenga mayor presión de vapor, o también se dice más volátil, o también se dice de menor temperatura de ebullición. Todo eso se dice cuando se grafican esto. ¿Qué tenemos acá? La presión de vapor en función del líquido y la presión total en función de la fase vapor. Vamos a ver que ha quedado 3 zonas definidas, acá arriba, acá abajo y acá en el medio. Ahora vamos a ver qué tenemos en esta zona. Este gráfico, repito, es a temperatura constante, a temperatura constante. ¿Sí? 3 zonas. Arriba de la fase de la presión total de la fase líquida tenemos líquido solamente, una sola fase. Por debajo de la curva de vapor, ¿sí? Tenemos la fase vapor, ¿sí? Esto es líquido subenfriado, esto es vapor sobrecalentado. ¿Y acá qué tenemos? Acá tenemos una mezcla líquido-vapor. Acá entonces estamos viendo el equilibrio líquido-vapor. Acá se está produciendo el equilibrio líquido-vapor en toda esta zona. Bien. Veamos este diagrama que es para el equilibrio líquido-vapor para el 2-metil-2-butanol y 2-metil-1-butanol, ¿sí? 2-metil-2-butanol y 2-metil-1-butanol. Fíjense que son compuestos muy parecidos. Fíjense que se define la temperatura, 373,15 Kelvin constante. Hemos graficado P en función del componente 1 que tiene la mayor presión de vapor, o es el más volátil, o el de menor temperatura de ebullición. Acá, ¿qué tenemos? La temperatura, la fase líquida, acá tenemos la fase vapor y acá tenemos líquido y vapor. ¿Sí? Ahí tenemos uno. Disminuimos la presión
por lo tanto va a ir disminuyendo el potencial químico hasta que llegamos acá. Acá. Donde el componente 1, lo que sabemos, que la fracción molar del componente 1 en la fase gas o en la fase vapor es igual al potencial químico del componente 1 en la fase líquida. A partir de ese momento, esta igualdad se mantiene. ¿Sí? ¿Sí? De 2 hasta 4 se mantiene el equilibrio líquido-gas o líquido-vapor. ¿Sí? Cuando llegamos acá, que se mantiene, ¿sí? Seguimos disminuyendo la presión, ¿no? Seguimos disminuyendo la presión. Cuando llegamos acá, ya esto deja de ser cierto y sigue disminuyendo el potencial químico. ¿Qué vamos a ver? ¿Sí? Que tenemos solo gas en toda esta zona. Vamos a ir describiendo, fíjense, bajamos la presión, seguimos bajando la presión. Esta componente, que es todo líquido, tiene una fracción molar acá, ¿sí? En más o menos 0,53, 0,54, ¿sí? Bajamos del componente. Esa fracción molar que cuando está como líquido o como está como vapor se llama Z. Z. Venimos bajando, sigue la misma convención, pero acá, en este punto en que empieza el equilibrio líquido-vapor en la igualdad de potenciales químicos, acá aparece, esto es líquido, aparece la primera burbuja de vapor o de gas, ¿sí? ¿Sí? Cuya composición, tenemos una burbuja que es muy pequeña en cantidad, pero hay una composición. La composición de esa burbuja vapor se lee acá, que se llama I sub 2, que es 0,79, 0,78. ¿Sí? Es I sub 2. Y esta pasa a ser, en vez de Z1, se llama X1, la composición de la fase líquida, que sigue siendo 0,53, 54, que se llama X. Ahora bien, la presión a la que aparece la primera burbuja se llama punto de burbuja. Y a la línea que une todos los puntos se llama línea de puntos de burbuja o de presión de burbuja. Seguimos bajando la presión, ya vamos a volver acá. Seguimos bajando la presión y acá, ¿qué hay acá? Acá desaparece la última gota de líquido. ¿Sí? Cuya composición se lee acá, que se llama X4, ¿sí? Que tiene una composición de 0,3 aproximadamente. Se llama la composición de rocío, que es X, porque es la gota de líquido. Y la presión, que se lee acá, se llama presión de rocío. Fíjense que la presión de burbuja es distinto a la presión de rocío, ¿sí? Fíjense también a esta presión de burbuja y a la línea que une todos los puntos de presión de burbuja, se llama línea de rocío o líneas de presión de rocío. Y fíjense una cosa que recién le dije yo, la composición en el equilibrio no tiene que ser igual la fase líquida a la fase vapor. Fíjense acá, la fase vapor es 0,8 y acá la fase líquida es 0,53, 54. Y acá la fase líquida es 0,3 y la fase vapor es 0,53, 54. En este punto, X de burbuja
es igual a I de rocío. Si sigo bajando la presión, tengo igual líquido. Vamos a este punto. ¿Qué hay en este punto? Acá es aproximadamente la mitad del equilibrio líquido-vapor. Es decir, aproximadamente, puedo hacerlo antes, después, cuando quiera, pero aproximadamente tengo la misma cantidad de vapor. Fíjense que estoy diciendo la misma cantidad. Por favor, esto entre comillas, cantidad, es decir, número de moles. Tengo la misma cantidad de la fase vapor que de la fase líquida. Fíjense lo que he hecho, he señalado fase vapor acá y fase líquida, ahora lo voy a explicar. Tenemos el mismo distancia de acá hasta acá que de acá hasta acá, entonces las cantidades son iguales, pero fíjense las fracciones, fracción del líquido casi 0,4, 0,39, fracción de la fase de vapor casi 0,68, 0,67. Entonces es muy importante que ustedes sepan leer este diagrama porque es de suma importancia. Bien, ¿cómo se sacan las fracciones molares y la presión? Con la ecuación que vimos recién. I sub I es igual I sub I por P es igual a X sub I por P sat o P de saturación. Las P de saturación es esta, fíjense que en este diagrama no varían, ¿sí? El P1 sat es esta y P sub 2 sat es esta. Pero sí varían las fracciones molares tanto del líquido como del vapor a lo largo del equilibrio líquido-vapor, al igual que las presiones totales, ¿sí? Entre la presión de burbuja y la presión de rocío. Esta presión total acá va a estar siempre entre la presión de rocío y la presión de burbuja. ¿Sí? Presión de burbuja, la definición, cuando por expansión, ¿sí? De la solución en fase líquida se produce por primera vez una burbuja de vapor. Esta burbuja representa el vapor de mayor composición del compuesto más volátil. Es decir, que en la fase vapor va a haber más compuesto 1 que compuesto 2. Y en la fase líquida va a haber más compuesto 2 que compuesto 1. Porque el compuesto 1 es más volátil. Y presión de rocío cuando por compresión, es decir, voy de acá para arriba, ¿sí? Se produce la primera gota de líquido, rocío. Esta gota de líquido representa el líquido de mayor composición del compuesto más pesado, que es este. Este líquido tiene más composición de este que de este componente 1. Bien. Hemos visto cómo se lee en composición y recién le dije cantidades. Para determinar la cantidad, repito porque se confunden mucho, para determinar cantidad de vapor y cantidad de líquido, es decir, moles de vapor y moles de líquido, o gramos de vapor o gramos de líquido, se utiliza lo que se llama regla de la palanca. ¿Sí? Acá está el mismo gráfico, acá tenemos líquido-vapor, acá tenemos líquido-vapor, acá tenemos a una temperatura determinada. Esta línea que va de composición constante se llama isopleta, por si lo quieren saber. Fíjense que la isopleta siempre tiene la misma composición ZA. Acá ZA se convierte en XA y acá ZA se convierte en I sub A. Siempre graficado en función del de mayor presión de vapor, y vamos a ver qué es la regla de la palanca. Supongamos que estamos acá, ¿sí? ¿Sí? Estamos dentro de la zona bifásica del equilibrio líquido-vapor. Tenemos líquido y tenemos vapor. Queremos determinar cuánto líquido en gramos hay acá y cuánto vapor en gramos o en moles hay acá. ¿Cuánto? No composición, porque composición bajo y lo leo, ¿sí? Acá tenemos tanto de líquido cuya composición es esta y tanto de vapor cuya composición es esta. Pero cuánto de líquido y cuánto de vapor lo hacemos por la regla de la palanca.
¿sí? El número total de moles de A va a ser N totales, acá, por la composición total, ¿sí? ZA. Y eso es igual al número de moles de líquido, ¿sí? Por la composición XUA del líquido, más el número de vapor total por la fracción molar de vapor que hay en ese, la fracción molar de ese componente A que hay en ese vapor. ¿Sí? El número de moles totales, sí, va a ser el número de moles que hay de líquido más el número de moles que hay de vapor. Reemplazo esto acá, lo desarrollo matemáticamente y me queda que el número de moles de líquido que hay acá es ZA menos XA. ZA menos XA. Es esto. Y NB, el número de vapores, es igual a I sub A menos ZA. ¿Sí? I sub A menos ZA. Es decir, que si yo lo graficara, ¿sí? En forma, en escala, yo midiendo acá podría sacar cuánto hay de esto y cuánto de esto y puedo sacar la relación del número de moles de líquido sobre el número de moles de vapor. Y conociendo esto, puedo sacar cuánto de líquido y cuánto de vapor. ¿Por qué se llama regla de la palanca? Porque tengo un punto de apoyo, que es esto, y de acá estoy haciendo momento, ¿sí? Como vieron en física 2 o 1, no sé, la sumatoria de momentos, y como está en equilibrio, esto, porque estamos en el equilibrio líquido-vapor, la sumatoria de momentos es igual a 0, y como hay un punto de apoyo es una palanca, por eso se llama regla de la palanca. Lo que me dice también, que se puede preguntar, se pregunta en los exámenes, aproximadamente quién tiene más en esto acá, ¿qué hay? ¿Más líquido o vapor? Y se mide por esto, pero en forma contraria. Esto me da aproximadamente la cantidad de vapor que hay. Y esto me da la cantidad de líquido, es inversamente proporcional, ¿sí? Para saber la cantidad de vapor que hay, mido esto. Y para saber la cantidad de líquido, cantidad, vuelvo a repetir, moles, gramos, miro esto. Es decir, que hay más, ahí, en ese punto, hay más vapor que líquido. Bien. ¿Qué vemos acá? Vemos el diagrama PXY para dos temperaturas distintas, para ver cómo varía la línea de puntos de burbuja y de puntos de rocío. Fíjense, para dos temperaturas son distintas. Es decir, que podemos hacer, y esto es ideal, fíjense cómo es para ideal, fíjense que esta es una recta y esta es una curva. La línea de puntos de burbuja es una recta y la línea de puntos de rocío es una curva. La línea de burbuja es recta y la línea de rocío es una curva. ¿Sí? Podemos graficar un diagrama TXY a presión constante. Recién era un PXY a temperatura constante, ahora un TXY a presión constante. ¿Sí? Acá está, les voy mostrando diversos diagramas de diversos libros. Nuevamente, línea de vaporización o de puntos de burbuja, línea de condensación o de rocío, otro libro que los llama de diversa manera, zona líquida, zona vapor, zona líquido-vapor, regla de la palanca. ¿Sí? Acá, fíjense que hay casi la misma cantidad porque esto es aproximadamente igual a esto. Entonces, la misma cantidad de líquido hay que de vapor. ¿Sí? Bien, nosotros podemos hacer el diagrama, en vez de PXY a temperatura constante, el diagrama TXY a presión constante. Y nos va a dar esto. Fijemos la diferencia. La primera diferencia es que
La línea de vaporización o de punto de burbuja ha cambiado de lugar, está acá abajo. Y ya no es una línea, sino una curva. Y la línea de vaporización, que es curva, perdón, de condensación, que es la línea de puntos de burbuja, de rocío, perdón, se ha ido para arriba, ¿sí? Está para arriba y es curva como esta, ¿sí? Entonces, dos cuestiones. ¿Sí? La línea de vaporización ya no es una recta y la curva de línea de condensación y vaporización están invertidas con respecto al diagrama isotérmico. ¿Qué me está diciendo? Si graficamos PXI en función de menor presión de vapor, tenemos que graficar el TXI con mayor presión de vapor, tenemos que graficar el TXI con menor temperatura de ebullición. ¿Sí? Acá también está en función de X2, se lo ha puesto el libro para que no sea siempre X1 y 1. Si P sub 2, la presión de vapor del componente 2 es mayor que la presión del componente 1, significa que la temperatura de ebullición del componente 2 puro va a ser menor que la del 1. Y acá tenemos el diagrama TXI a presión constante. Esta es la zona de vapor, esta es la zona de líquido, esta es la de zona del líquido vapor, ¿sí? Y acá se describe lo mismo que acá, nada más que recuerden que acá se han cambiado la zona, es decir, que si vengo bajando acá, vengo con vapor, vengo bajando la temperatura, voy a empezar a encontrar la primera burbuja de líquido, que es esta. Si sigo bajando acá, voy a obtener la última, primera, no burbuja, gota de líquido, ¿sí? Y si sigo bajando acá, tengo la última burbuja de vapor, cuya composición es esta. Para líquido es gota, para vapor es burbuja. Otro gráfico muy importante es la IX. ¿Y por qué es importante el IX? Porque me va a decir cuál es la volatilidad relativa, que es muy importante, factor de separación, es decir, qué componente va a estar más en la fase vapor que en la fase líquida. ¿Sí? Ahí está, ley de Raoult más ley de Dalton. Definimos la volatilidad relativa del componente 1, 2 como la relación de las fracciones molares del componente I en la fase líquida y en la fase vapor a la del componente 2 en la fase líquida sobre la fase vapor sobre la fase líquida. Que si vemos la ley de Raoult queda que la volatilidad relativa para soluciones ideales es la presión de vapor del componente 1 puro sobre el componente 2 puro. Es decir, que nos va a dar siempre constante, porque esto es constante para una determinada temperatura. ¿Qué tenemos acá? La presión, veamos, tenemos el equilibrio líquido para sistema acetonitrilo, que son soluciones ideales. Línea de burbuja, línea de rocío, líquido vapor, líquido acá, vapor acá y zona de líquido vapor. Bien, fijémonos acá, fijémonos cualquier punto. Supongamos este punto. En este punto, el líquido, la composición del líquido es menor que la composición del vapor. Fijémonos acá, la composición del líquido es menor que la composición de vapor. Fijémonos acá, la composición del líquido es menor a la composición de vapor. Es decir, que a lo largo de toda esta fracción molar, la composición del líquido es menor a la composición del vapor. Es decir, que el vapor tiene de la acetona, ¿sí? Estamos hablando de la acetona, ¿no? Estamos hablando de la acetona, fíjense, acá es 1 y 1. Es decir, que el vapor va a tener más acetona que el líquido.
¿Por qué? Porque la acetona es más volátil. ¿Por qué? Porque tiene una mayor presión de vapor. ¿Por qué? Porque tiene una menor temperatura de ebullición. Si tiene una menor temperatura de ebullición, se va más rápido al vapor. Si yo hago esto, ¿sí? Y grafico, ¿sí? Esta línea que está acá, no es esta línea negra, está, creo que en la clase está bien, pero esta es una línea auxiliar esta negra, no confundan con esto, por favor. A mí se me ha pasado acá, lo tendría que haber marcado con negro. Esto que está acá, lo marco, esto, eso, toda esa línea es I igual a X. Se llama línea auxiliar para X0 y 0, para X1 y 1. ¿Sí? Esa línea negra no va con puntos, por favor, no va con puntos. ¿Sí? Está mal acá el gráfico, no me di cuenta de arreglarlo. Pero se llama línea auxiliar. Y esta línea azul, esta línea azul es la línea de volatilidades relativas, ¿sí? Es la línea de volatilidades relativas. Fíjense acá, veamos un punto. Fíjense acá. Para 0,2 de X, Y vale 0,3, 0,31. Para 0,2 de X, Y vale 0,31. Para 0,2 de X, Y vale 0,3, que se lee acá. Veamos otro punto. Para 0,6 de X, Y vale 0,71, 72. Para 0,6, 0,71 y 0,72. ¿Sí? Entonces, línea auxiliar, línea de volatilidad relativa, ¿sí? Y que me indica cuál es más volátil. Si esta línea de volatilidad relativa, supongamos que le dan un problema, se grafica así para arriba, me está diciendo que el componente 1 es más volátil que el componente 2. En este caso, la acetona, supongamos que esto no lo conocemos, que la acetona es más volátil que el acetonitrilo. Si la curva fuera por abajo, me diría que el componente 2 es más volátil que el componente 1. Y este es el diagrama IX. Acá tenemos el de la acetona con el equilibrio líquido-vapor a temperatura, variando TXI con la presión constante. Profe, Sí. ¿el diagrama ese lo llamamos XY o tiene otro nombre tipo diagrama de volatilidad o algo por el estilo? Se llama diagrama IX o XY o diagrama de volatilidades, ¿sí? Okay. Es sumamente importante este diagrama porque aparte de indicarme quién es más volátil, me está indicando si es una solución ideal porque es simétrica, siempre va a ser así, o por abajo, si el componente 2 es más volátil, ¿sí? Pero también me indica si es una solución real y si existe un azeótropo, que ya lo vamos a ver, que se presenta cuando hay igualdad de composiciones. Es decir, que es una solución real. Los azeótropos se presentan en soluciones reales. Es decir, este diagrama es muy importante porque me indica cuál es más volátil, porque me indica si es una solución ideal y porque me indica si existen azeótropos. Bien, para terminar, esto es donde se aplica el equilibrio líquido-vapor. En la destilación que ustedes conocen, la destilación simple, no vamos a hablar mucho de esto, ¿sí? Es cuando se calienta en un balón una mezcla, el primero que tiene temperatura de ebullición se evapora, llega acá a un sistema frío, un frente frío, y se va condensando, ¿sí? La primera burbuja de vapor va a estar
más concentrado en el más la primera burbuja de vapor en el más volátil, ¿sí? Y después se va a ir mezclando y hasta que no se acabe la última gota de líquido, esto va a estar en el equilibrio líquido-vapor, pero es una destilación simple. Podemos hacer muchas destilaciones simples, ¿sí? ¿Sí? Esto es lo que se llama destilador flash o destilador simple. La destilación fraccionaria, que son muchas destilaciones simples. Por ejemplo, partamos de acá, de M, ¿sí? Acá M, ¿sí? Y lo metemos y empezamos a destilar. ¿Hasta dónde? Hasta que haya mitad de vapor, ¿sí? Y mitad de líquido. ¿Sí? Entonces, perdón, mitad de vapor y mitad de líquido. La mitad del líquido se llama residuo 1, supongamos. Y la mitad del vapor se llama destilado 1. La mitad, este líquido, ¿sí? La cantidad, se vuelve a evaporar, ¿sí? Se vuelve a evaporar hasta la mitad. ¿Y qué vamos a tener? Nuevamente un residuo 2 y un destilado 2. El residuo es lo pesado y el destilado es lo liviano. Vamos al destilado, se vuelve a condensar y luego se vuelve a evaporar, ¿sí? Porque es lo mejor, fíjense esto, acá está el vapor, ¿esto qué significa? Se condensa y luego se vuelve a calentar hasta que vuelva a tener la mitad del líquido y la mitad de vapor. Y así sucesivamente, ¿sí? La mitad del líquido se vuelve a la primera parte y la mitad de vapor de se vuelve a esta parte y así sucesivamente. ¿Qué tenemos en esto? Son destilaciones simples o flash, ¿sí? En serie y por eso se llama destilación fraccionada. ¿Sí? ¿Dónde se utilizan las destilaciones fraccionadas? En una torre de destilación, ¿sí? Donde, ¿qué tenemos? Entra la mitad, entra un líquido más o menos a la mitad de la torre de destilación, se encuentra con un ambiente donde parte del vapor, parte del líquido se vaporiza y la otra parte cae como líquido. Por su peso, el vapor asciende, ¿sí? Cada uno de estos platos, se llama platos, cada una de estas etapas, cada plato, ¿sí? Es una situación de equilibrio líquido-vapor, que es una destilación simple. Y hay un flujo de vapor hacia arriba que se va enriqueciendo en el más volátil. Y para este lado viene el líquido que va cayendo por su propio peso, por la gravedad, y se va enriqueciendo el más pesado. Acá entonces tenemos el destilado que sale, se llama destilado, sale y el destilado se condensa, ¿sí? Porque es vapor. Parte de ese, por un intercambiador de calor o un condensador, tenemos vapor y líquido, el vapor se va condensando y el líquido se divide. Una parte va a otra sección del proceso y otra parte se utiliza como reflujo, ¿sí? Que sirve de alimentación, por eso el líquido viene cayendo acá. Vamos acá están los más volátiles, repito. Vamos a la parte líquida. Se llama residuo. El residuo que es líquido se va a una parte, se llama un reboiler, se vaporiza nuevamente ese residuo vaporizado, entra al sistema como reflujo, pero vapor, ¿sí? Que asciende, y la otra parte del líquido se manda al proceso o se separa. Esto es, supongamos que tenemos una mezcla de agua y alcohol,
Bueno, el alcohol va a venir acá y el agua va a venir acá si queremos separar todo el alcohol del agua. Y bueno, acá es con el condensador es con un intercambio de calor con agua fría, y acá el evaporador es con vapor, ¿sí? Entonces esta es la curva forma de destilación, que además en una curva, en una torre de destilación puede tener salidas a distintas, porque acá hay un perfil de temperatura, ¿sí? Si supongamos que esto es presión, acá hay una temperatura distinta en cada uno de estos platos, entonces hay un perfil de temperatura. Y por lo tanto se puede extraer a cada temperatura, o si trabajamos a temperatura constante, un perfil de presiones. A cada presión determinada podemos ir sacando distintos cortes. Por ejemplo, cuando hacemos la alimentación de un petróleo crudo, vamos a obtener distintos cortes del petróleo, es decir, desde la gasolina más refinada al alquitrán, que vendría a ser ya no es líquido, sino es algo denso, que se obtiene por acá abajo, el más pesado. Bueno, estas son las torres de destilación, ¿sí? Y que, vuelvo a repetir, acá está el reflujo, perdón, el destilado, y acá abajo está el residuo. Bien. Eso es todo. ¿Qué es lo más importante de acá? Que sabemos ahora que podemos transformar la ecuación del equilibrio de fase de potenciales químicos en una ecuación de parámetros medibles. Y su I por P es igual a X sub I por PI SAT, o presión de vapor de asterisco. Es lo mismo, puede existir esas expresiones. Con esa expresión ustedes van a hacer problemas. Van a sacar van a sacar una presión o temperatura de burbuja, o punto de burbuja, la fracción molar en el punto de burbuja, la fracción molar en el punto de rocío, la presión de rocío, la temperatura de rocío, hacer un gráfico PXI, o hacer un gráfico ITXI, o hacer un gráfico IX y ver cuál es el más volátil, aunque con la presión de vapor ustedes saben que si es a temperatura constante ya saben cuál es el más volátil. Y eso es lo que van a hacer en la primera parte, ¿sí? Aplicando lo que se llama la ley de Raoult. ¿Qué van a ver la semana que viene? Son temas más cortitos, así que van a ver 2 o 3 temas. El que sigue es una receta de cocina: cómo calcular un punto de burbuja, o una presión de burbuja, o una temperatura de burbuja, una presión de rocío, o una temperatura de rocío, o una destilación flash, los parámetros de la destilación flash. Es decir, viene a una presión determinada, entra en un recinto que tiene una menor de temperatura y se flashea. Entonces, ¿qué composición de líquido y qué composición de vapor, y qué cantidad de líquido y qué cantidad de vapor tenemos en esa destilación flash? Son recetas de cocina, así que lo vamos a pasar rápido, serán 30 minutos. Se tienen que anotar las recetas de cocina, es así de simple, o sacarle fotocopia si no quieren escribirlo, para cuando se le pregunte, que se le va a preguntar, dado una presión, ¿sí?, y una composición, determinar la temperatura y la otra composición, el equilibrio. Entonces, la presión de rocío, dada la presión de rocío y la composición de rocío líquida, sacar la fracción del vapor de rocío y la temperatura de rocío, por ejemplo. ¿Qué más van a después? Después vamos a ver en la otra media hora, 45 minutos, el otro modelo, el modelo de
diluido ideal con su aplicación, que es la ley de Henry, a solubilidad de gases líquidos, que también es fácil y es muy cortito. Y por último, y ya se termina toda la teoría, van a haber propiedades coligativas. Vamos a ver, vamos a recordar las propiedades coligativas que ustedes vieron en química general. ¿Qué es? Acá hemos visto que tanto los soluto y solvente, es decir, las dos sustancias son volátiles, ¿sí? Es decir, pueden estar en la fase líquida y estar en la fase vapor. Las propiedades coligativas ocurren cuando el soluto es no volátil, es decir, que está únicamente en la fase líquida, pero no en la fase vapor. Y aparecen las propiedades coligativas, como la disminución de la presión de vapor, aumento de temperatura de ebullición, la disminución de la temperatura de fusión o crioscópica y la presión osmótica. También lo vamos a rever, pero vamos a verlo qué ecuaciones se utilizan para sistemas reales. Cuando hay un sistema real se debe modificar esas propiedades coligativas. Y listo, se terminó. Y después de esto viene el parcial. Les recuerdo entonces que cada vez que les digo esto es importante, vayan anotándolo y vayan escribiendo las ecuaciones que hemos visto. La de volatilidad relativa también es importante que las recuerden para sistemas ideales, cómo queda en función de la presión de saturación del componente, de los dos componentes. ¿Alguna pregunta? Si no, los dejo libres. Por ahora no, profe. Bueno, entonces, mañana ya les dije cómo quedamos los horarios. Ahí Carla les va a empezar a explicar los problemas. No son nada difíciles los problemas numéricos. Se saben equivocar, presten atención, por ejemplo, en la regla de la palanca. Fíjense cómo se hacen los ejercicios de la regla de la palanca. La regla de la palanca, les recuerdo que es para determinar cantidades, moles, gramos, no composiciones. Las composiciones se leen del diagrama siempre. Entonces eso recuérdenlo. Por mi parte, los vemos el viernes para seguir viendo práctica, y si tienen alguna duda, yo en el transcurso de esta tarde o mañana ya les subo las teorías del martes que viene, las clases y las preguntas. Ahí 2 o 3 compañeros me mandaron las preguntas, las contestaron. Yo les había dicho que no hacía falta, pero la contestaron, me pareció bien, y las contestaron bien, es decir, que ya tienen material para cuando vayan a rendir. Por lo mío, si no hay más preguntas, los dejo libre. Nos vemos, como les digo, el viernes. Será hasta el viernes. Buenísimo, profe, hasta el viernes. Gracias. Hasta el viernes, hasta luego.